Bueno, hermanos, creo que cada cierto tiempo es bueno traer otra vez ciertos temas que a veces se nos olvida. Ustedes saben de que nosotros somos criaturas que necesitamos estar constantemente siendo influenciados por algo para que nos podamos mantener eh, en cierta condición. Y eso es en cualquier área y en todo orden. eh, por ejemplo, si yo estudio una carrera por muy bien, ¿cómo se llama?, que me haya ido, si no mantengo un nivel de estudio de actualización con el tema, me voy a desactualizar y mi mente va a dejar de recordar cosas, ¿cierto? Y así como cualquier cosa, más también nos pasa, ¿cierto?, con las cosas de Dios. Yo no saco nada con haber tenido un tiempo maravilloso con Dios, quizás mis 2 primeros años, mis 3 primeros años, ¿cierto? O el primer año con Dios, haber estudiado la Biblia, haberla leído 3, 4, 5 veces, ¿cierto? Haber hecho estudio, haber predicado, haber profetizado, haber tenido sueños, revelaciones. Sí, al pasar el tiempo yo me seco, dejo de estar eh, siendo influenciado por las cosas de Dios. Obviamente lo que viví atrás no va a valer de absolutamente nada, simplemente un recuerdo, una experiencia, como alguien, cierto, que estudia, ¿cómo se llama?, estudia algo y nunca ejerció, nunca sigue estudiando del tema, puede que haya sido el mejor de su promoción, pero si pasa 15 años sin ejercer, sin estudiar del tema, ¿cierto?, va a ser una persona como si no hubiese estudiado. Incluso pasa en la maternidad. Se dice que una madre, cuando tiene un hijo, después de, no sé, después de 8 o 10 años después del último hijo, se trata incluso como a una primeriza. Tanto así. Entonces, ¿cuánto más en las cosas de Dios, hermanos? Por eso que es cierto que el Señor Jesucristo dice, sin mí nada, nada podéis hacer. Y yo quiero que podamos ver la realidad de una batalla espiritual que nosotros estamos lidiando y que tenemos que lidiar por nosotros mismos, y estamos también lidiando una batalla por el reino de Dios. ¿Ya? Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Entonces, nos encontramos que hay una batalla. Dice vuestro adversario, o sea, Pedro está dando por hecho de que está hablando con cristianos verdaderos, y por ende nuestro adversario es el diablo, al cual tenemos que resistir firmes en la fe, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Devorar qué cosa? Cristianos, ¿cierto? Entonces tenemos que entender de que la Biblia, no solo en este pasaje, sino en otros pasajes también, nos habla de una realidad, un llamado a una guerra espiritual en la cual estamos inmiscuidos. El tema está que muchas veces nos hemos equivocado cómo se lidia, ¿cierto?, esta guerra o esta batalla espiritual. Vamos a ir a Efesios 6:12. Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y estad firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad, y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y suplicación por todos los santos. Aquí vemos, muchas veces se ha intentado alegorizar esto, ¿cierto?, de qué es una espada, ¿cierto?, que como aquí dice espada, ¿cierto?, es porque con la espada yo ataco, porque puedo cortar con la Biblia, ¿cierto?, con la palabra, etcétera, etcétera. Y más que entrar
¿cómo se llama? Detalles que pueden tener alguna trascendencia, aunque creo que Pablo, sinceramente, creo que Pablo no estaba pensando, voy a escribir cota de justicia porque la cota hace esto, voy a escribir yelmo de la salvación porque la salvación, ¿me entienden? Lo que él está tratando de expresar es que necesitamos de la verdad, que es vivir según la verdad, según la palabra de Dios, ¿cierto? Necesitamos de la justicia, del evangelio de la paz o de la reconciliación del hombre con Dios, que necesitamos de la fe, que lo que nos proteja, con lo que yo me proteja sea con la fe, no con mis argumentos humanos, no con filosofías, sino que yo me pueda defender, me pueda cubrir, guardar con la fe del día malo, de la depresión, de la angustia, de la tristeza, de etcétera, etcétera. ¿Qué más? De la salvación, de la palabra de Dios y de la oración. Amén. Entonces, tenemos una lucha, como dice aquí, no es contra carne y sangre, ¿cierto? Sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y más que estar viendo, porque hay gente que hace cierto, ¿cómo se llama? Un análisis de que, según ellos, esto es un enunciado de jerarquías de los demonios, y empiezan a investigar que hay demonios que son principados, otros son potestades. Y creo que quizás Pablo tampoco estaba haciendo una descripción gráfica de eso, sino que estaba enfatizando que tenemos lucha contra seres malignos, espirituales, demoníacos y diabólicos. ¿Me entienden? Y que no tenemos luchas en realidad contra el ser humano, sino contra los demonios que se mueven detrás de las personas, detrás de los sistemas mundanos, de los gobiernos, entendiendo que la iglesia estaba padeciendo persecución. Y no solamente en un lugar y no solamente por los judíos. Entonces estaba padeciendo persecución, muchos cristianos estaban siendo muertos. Entonces Pablo explica de que todo esto no es batalla contra los seres humanos, aunque la batalla no se lidia directamente en un trasfondo místico, porque ellos estaban siendo atacados por estas huestes espirituales de maldad, como usted las quiera ver, por medio de seres humanos, a través de la persecución, a través del asesinato, a través de la tortura, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? ¿Cómo se llama? A través, ¿cómo se llama? De la burla también, de tener que, ¿cómo se llama? Dejar su familia, sus casas, sus tierras, sus posesiones, ¿cierto? Por salvaguardar muchas veces su vida, o la vida de sus hijos, o la vida de su familia. ¿Ya? Por causa de creer en Cristo y simplemente de querer vivir la vida que Cristo demanda de una forma valórica y moral divina. ¿Me entienden? Entonces, en ese contexto nos encontramos de que este ataque espiritual se manifestaba en lo natural. Por lo tanto, nuestro ataque o nuestra lucha, ¿cierto? Nuestra lucha no es mística, sino que es espiritual, pero se manifiesta en lo natural. Por eso que Pablo habla de la verdad, la justicia, cosas que tengo que manifestar aquí. O sea, ¿cómo yo voy a usar esta arma místicamente? ¿Me entienden? ¿Cómo yo voy a decir, por ejemplo, ciño mis lomos de la verdad y con ese lomo te ataco, Satanás? ¿Cierto? Es algo que no tiene sentido. O que yo diga, estoy con la cota de justicia, así que tus dardos no me hacen nada. ¿Me entienden? No es algo físico. No es una cota que se pone físicamente acá, ¿cierto? Sino que mi vida de justicia, no de justicia propia, no de justicia adquirida con mi experiencia, sino cuando yo empiezo a vivir según la justicia divina, la justicia que yo puedo adquirir a través de la enseñanza de las Escrituras, de mi experiencia personal con la justicia de Dios. Porque nosotros somos justificados por la sangre del Señor Jesucristo, pero necesitamos nosotros también ser justos. Y esa es una manera de vivir. Eso es algo que yo tengo que alcanzar por medio de la fe. Tengo que alcanzar a poder cambiar mi mente para que mi mente me haga, o yo pueda tener una mente que me haga vivir en la justicia de Dios. ¿En qué se manifiesta la justicia? En las decisiones que tomo. Cómo yo manejo el enojo, cómo yo manejo el gozo y la alegría, cómo yo manejo la tristeza, cómo manejo las discusiones, cómo resuelvo los problemas, cómo reacciono ante las incertidumbres de la vida. Ahí actúo en justicia.
según los justos juicios de Dios. Entonces no es que yo le lance un dardo de justicia al diablo, al cielo. ¿Me entienden? ¿Qué más? El Evangelio de la paz, ¿cierto? Donde yo vivo según el Evangelio, pero no solo eso, sino que yo creo que este pasaje en particular se refiere a predicar el Evangelio, a establecer el Evangelio. A eso se refiere. A que yo tengo un compromiso activo, no solamente mental y no solamente sentimental, ¿cierto? Yo tengo un compromiso activo con el Evangelio, con predicar el Evangelio de la reconciliación del hombre con Dios, a través del arrepentimiento y a través del primer paso que lo dio Dios al sacrificarse por el ser humano en la cruz inmerecidamente. Tengo un compromiso activo, vivo para eso. Y en el lugar que estoy, proclamo el Evangelio, a la medida que pueda hacerlo. Pero a veces nosotros no tenemos ese compromiso. Nos acordamos de Dios o hablamos de Dios cuando se nos da la circunstancia, si es que se da, si es que estoy de buenas y si es que creo que no voy a ser avergonzado en el intento. ¿Me entienden? Entonces, necesito yo tener un compromiso con el Evangelio. ¿Se dan cuenta que esta lucha, cómo yo voy a tomar el Evangelio y se lo voy a lanzar al diablo al cielo? Voy a decir, sal diablo de mi casa que estás trayendo tragedia, enfermedad, con el Evangelio te hiero. ¿Me entienden? ¿Qué más? Habla del escudo de la fe. ¿Cómo yo uso la fe para protegerme? No mi justicia propia, no los instrumentos muchas veces humanos, psicológicos o carnales, sino que yo me protejo con la fe. ¿Me entienden? Entonces no es que literalmente tomo un escudo y veo que viene un dardo de Satanás, viene un cáncer, lo paro con el escudo de la fe. ¿Me entienden? Es mi forma en que yo ocupo la fe para proteger mi corazón, para guardar mis pensamientos, para guardar mi vida. ¿Qué más? El yelmo de la salud o, bueno, acá dice salud, pero realmente es salvación, ¿cierto? Yo realmente me identifico con la salvación del Señor Jesucristo y vivo según ella. Y ¿cómo se llama? Esto habla de vivir agradecidos, de entender que es por gracia, porque si yo soy salvo, es decir, que fui rescatado de algo lo cual yo no me podía salvar a mí mismo, que merecía estar ahí, que estaba atrapado, que estaba cautivo, pero muchas veces seguimos viviendo en esa cautividad. ¿Me entienden? Porque, bueno, de ahí vamos a, ¿cómo se llama? Hablar un poco más del tema. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿cierto? Y no es que usted lance versículos bíblicos al aire, que muchas veces se hace. Muchas veces creemos que ocupar la espada del Espíritu o la palabra de Dios como arma es sencillamente recitar versículos bíblicos de memoria cuando estoy reprendiendo un demonio. Y no es solamente eso. Puede hacerse. En cierta manera lo es. Vemos el ejemplo del Señor Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo, ¿cierto? Él usa los pasajes bíblicos, pero no es que haya agarrado un pasaje bíblico y lo haya usado como para herir al diablo, ¿sí? Te hiero con este pasaje y está escrito, ¿cierto? Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y el diablo dijo, ¡ay, me llegó el espadazo de esta palabra! Y me voy. ¿Entiendes? No es así. Lo que hizo Jesús fue tomar una palabra que él creía y aplicarla en ese momento para decir, yo no voy a caer en esta tentación porque creo en lo que dice Dios, que solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No es que estaba hiriendo al diablo con una palabra declarada. Él estaba declarando que no voy a caer en la tentación porque está escrito, y no es que el diablo se haya ido porque salió esa palabra de su boca, sino por la determinación y el convencimiento que tenía Jesús de su fe, de credibilidad, de que esa palabra para Jesús era una verdad absoluta e irrefutable. Cosa parecida, por ejemplo, parecida a la que pasa con José cuando es tentado por la esposa, ¿cómo se llama?, de Potifar. Él declara, ¿cómo haré este gran mal contra mi Señor? ¿Y cómo haré este gran mal contra Dios? ¿Me entienden? Declara una convicción que él ya tenía, que él ya había trabajado. Jesús también no es que simplemente toma versículos bíblicos
¿cierto? Ah, yo me acuerdo que aquí dice esto, que aquí, por ejemplo, cuando dice, y escrito está, ¿cierto? Que la luz resplandecerá sobre las tinieblas. Pero ¿han resplandecido la luz sobre las tinieblas en tu vida? ¿Tienes esa convicción, esa certeza realmente en tu vida de que cuando se quiere manifestar las tinieblas en ti, el no perdonar, el rencor, el pelear, el no recurrir a Dios, a la oración, sino dejar a Dios, ¿cierto? Y poder salvaguardarte en otras cosas, realmente ahí recurres a la luz, a la fe, a mantenerte esperando la respuesta de Dios, a no desesperarte, a aplicar justicia, a perdonar, a dar el primer paso, a andar en verdad. Entonces, ¿cómo voy a declarar de que la luz se manifiesta sobre las tinieblas? O que la luz resplandece sobre las tinieblas. ¿Me entienden? Y finalmente, la oración. Dice, orad en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicando por todos los santos. ¿Oramos? ¿Me entienden? Entonces no es que yo lance una oración de guerra espiritual donde en mi oración diga que estoy derrotando al diablo, no, sino que del hecho de orar con toda súplica a Dios, estoy lidiando esta batalla. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que empezar a ver las cosas de Dios como realmente lo muestra la Biblia. Y hay una realidad de una batalla espiritual. Ya vimos aquí que dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Eso quiere decir de que tenemos lucha contra las huestes espirituales de maldad. Vimos también, ¿cierto?, que dice de que el diablo anda como león rugiente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que vemos todo esto como tan místico y nos da tanta vergüenza muchas veces esto, que empezamos a verlo como algo irracional, algo religioso. Pero lo que tenemos que ver es que hay una realidad, independientemente que a usted le cause vergüenza, que usted la crea o no, que a usted le cause pudor hablar de demonios, ¿cierto? Porque ¿cómo va a ser tan así? O el mal testimonio que muchas veces, ¿cómo se llama? Usted, ¿cómo se llama? Ha visto de que todo es demonio, de que todo es místico, de que la gente se pone a orar y a reprender al cielo como si... Cosas que pueden pasar. Yo puedo reprender muchas cosas, pero las armas espirituales se aplican en lo práctico. ¿Me entienden? Entonces, hay una realidad, hay una guerra espiritual. Vamos a ir a Apocalipsis 12, del 7 al 17. Y lo peor, hermanos, que muchas veces esta batalla, esta guerra, la está ganando Satanás dentro de los creyentes. Apocalipsis 12. Vamos a leer desde el 7. Bueno, yo tengo esta versión que es la 1909. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, los hermanos, ¿cierto? Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Yo sé que he usado harto este pasaje, pero quiero que veamos, hermanos, de que hay una realidad. La Biblia nos muestra de que tenemos una batalla contra demonios, contra principados y potestades. El problema que, como ya les había dicho, por la vergüenza de hablar de demonios, por el mal testimonio, porque creemos que todo es muy, muy, muy naturalizado. Creemos de que las cosas naturales que nos pasan no tienen influencia demoníaca, porque creemos de que una influencia así es prácticamente como las películas ¿cómo se llama? El Exorcista, ¿cierto? Que dan vuelta a la cabeza, y hasta que yo no vea que, o sea, se mueven cosas, ¿cierto?, en mi casa, o que flota, ¿cómo se llama?, un florero, o que me habla, ¿cómo se llama?, un muñeco, no sé, cualquier cosa, yo no voy a creer realmente en la influencia demoníaca. Y lo que no sabemos es que el diablo, que hace aquí, engaña a todo el mundo, en el versículo 9. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace con el mundo? Engaña al mundo.
Entonces, nosotros tenemos que entender de que detrás de muchas cosas se mueven influencias demoníacas. Ahora, como yo les dije, nosotros podemos saber esto de la realidad de la guerra espiritual, pero creo que el gran error muchas veces se da en cómo lidiamos esta batalla. Porque muchas veces nos vamos a un, ¿cómo se llama? Extremo, ¿cierto? Tenemos una guerra espiritual y nos enfatizamos tanto en la guerra espiritual que pasamos orando, reprendiendo demonios en el aire, ¿cierto? Reprendiendo demonios en la tierra, enterrando estacas sobre una ciudad, porque las estacas son el símbolo, tengo una revelación especial, son el símbolo de, ¿cierto? El tabernáculo, o empezamos a pelear, ¿cómo se llama? Tirando sal, aceite por todo Chile, gastando millones de pesos, ¿cierto? En un helicóptero, con vino sobre una bandera chilena, ¿cierto? Voy al norte también y tomo vino, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y lo arrojo en la tierra y justo forma la forma de Chile, no sé. Entonces, ¿será eso lidiar una guerra y una batalla espiritual? ¿Me entienden? Entonces, muchas veces en son o usando el nombre de muchas cosas que son reales, divinas, o que se deberían mover en la iglesia, hacemos cosas que no tienen ningún sentido. ¿Me entienden? Entonces tenemos que entender de que lo que nos muestra la Biblia es lidiar esta batalla espiritual no de una manera mística, de una manera real, de una manera tangible. Ya les hablé de la verdad, de la justicia, del evangelio de la paz, el compromiso con el evangelio, de la fe como escudo, que yo me refugie en la fe. Y cuando hablamos de la fe no es creer a ciegas solamente, sino en la fe en que yo creo en la palabra. Creo en las promesas de Dios. Creo en la soberanía de Dios. ¿Me entienden? Creo en el propósito que Dios tiene con mi vida, etcétera, etcétera. Aplico mi fe cuando yo veo de que no tengo por qué perdonar, por ejemplo, a mi cónyuge, a mis hijos, a mi padre, a ¿cómo se llama? Un abusador, etcétera, etcétera, y me antepongo porque quiero perdonar como Dios me perdonó o como Cristo me perdonó. Y me esfuerzo por hacerlo, porque tengo la fe que es un mandamiento de Dios y que es una verdad absoluta que debo hacer. La fe se manifiesta en la convicción que tengo de que lo que Dios ha dicho que debo hacer es una ley que debo hacerlo. ¿Me entienden? Entonces, en todo en todas estas cosas nosotros lidiamos una batalla de una manera efectiva. Yo no digo que no haya que reprender demonios. No digo que muchas veces haya que reprender principados y potestades que se están manifestando quizás en algún lugar, en una región, en una casa, etcétera, etcétera. Yo no digo que no haya que hacerlo, pero digo de que eso es la punta minúscula, pero no es el motor, ¿cierto?, de las armas espirituales que tenemos que nosotros usar. Yo le dije, Jesús reprendió al diablo o se defendió en contra de la tentación del diablo con la palabra de Dios, pero no como algo místico. Te lanzo un versículo bíblico y el diablo decía, ¡ay, me hirió lo que profetizaste! ¿Me entienden? No es así, ¿cierto? Sino que el diablo se debilitó porque Jesús fue más fuerte en su convicción de esa palabra, de que él la iba a hacer sí o sí. Principalmente cuando el diablo le dice, póstrate y yo te daré todos estos reinos. Y voy, ¿cómo se llama?, a parafrasear un poco para que puedan entender el contexto de la tentación. Dios le prometió a Jesús, porque esto no fue una tentación porque sí, porque el diablo dijo, a ver, lo voy, ¿cómo se llama?, a tentar con el poder sobre el mundo para ver si ahí cae. No, el Padre en el Salmo 2, creo, le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Me entienden? Y así, en la Biblia hay muchas promesas donde habla de que el Mesías iba a ser puesto como soberano, etcétera, etcétera. Pero después del sacrificio, después del padecimiento, y Jesús lo tenía claro, y el diablo también. Entonces lo que está haciendo el diablo es decirle, mira, el Padre te ha prometido todo esto, pero es malo porque te quiere hacer sufrir. Yo te puedo dar todo esto solo si te postras y me adoras. Mira lo bueno que soy. Y cuando el diablo dice, porque a mí me ha sido dado, tampoco está mintiendo. Porque Adán se lo dio por medio del pecado y como dice las Escrituras, es el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, etcétera, etcétera. Entonces, si solo me postras y te adoras, yo te doy todo esto. Aparentemente lo mismo
que le había prometido el Padre. Obviamente no es lo mismo, pero aparentemente. Y Jesús en su convicción, como ya se había entrenado, ya amaba a Dios de antes, no es que agarró el versículo bíblico y lo declaró nomás. Amaba tanto a Dios, tanto la promesa y estaba tan comprometido con la obra del Padre, que tenía tanta determinación y tanta certeza, que en ese momento dijo, no, yo estoy comprometido con hacer, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo que le está diciendo Jesús ahí es decir, por ningún motivo, ninguna causa, yo voy a dejar de adorar y de servir a mi Padre, independientemente de los argumentos que tenga, porque está escrito que a Él yo voy a servir. Entonces la palabra no era algo externo, la hizo propia, la hizo una convicción propia. Y a ese nivel tenemos que llegar nosotros de relacionarnos con la palabra de Dios. Que las cosas que están escritas en la palabra de Dios no sean promesas, solamente promesas en las que yo creo. ¿Me entienden? Cosas de que yo, ¿cierto? En algún momento digo, pero Señor, tú me prometiste esto, por lo tanto, no es esa la fe. O no es solo eso la fe, las promesas de Dios. ¿Cierto? Que yo digo, estoy enfermo, pero Señor, tú prometes que eres mi sanador, aunque está, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En otro contexto, ¿cierto? Pero digo, no, es que el Señor hace la promesa que me va a sanar. Es que el Señor hace la promesa que... No es eso, sino que la ley de Dios, la moral de Dios, los mandamientos de Dios, ya no son algo externo, son algo mío, son convicciones mías. Cuando dice al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, no es un mandamiento que viene de afuera, es una convicción. Yo me hago uno con ello. Yo soy el que tengo la determinación, porque la palabra lo dice, y estoy tan arraigado con la palabra que yo tengo la convicción, la determinación, que al Señor mi Dios adoraré y a Él solo serviré. Entonces, cuando llego a ese nivel de ser uno, de tomar para mí mismo las Escrituras como el motor de mi vida, el motor de mi existencia, entonces empiezo a hacer todas estas convicciones mías y propias. Y eso es identidad con la palabra de Dios. No veo las promesas externas, sino las promesas, ¿cierto? Las hago mías y no declarándolas y creyéndolas y empoderándome en lo que dice Dios. Pero yo soy un hijo de Dios, ¿cierto? Y por lo tanto tengo derecho, no. Hago la palabra mía. Si la palabra de Dios dice perdonad como Cristo os perdonó, no lo veo como algo externo. Yo perdono como Cristo me perdonó. Porque la palabra es mi vida. Pero si no es capaz de amar la Biblia, no es capaz de leerla, no es capaz de buscar en ella cómo debe usted ser y afrontar las situaciones, si no es capaz de verla como la verdad absoluta, y todavía la Biblia y los designios de Dios están compitiendo con la filosofía, con libros que he leído, con mi propia percepción de la vida, con los conceptos del mundo. Si todavía tengo la Biblia compitiendo con todo eso, jamás voy a poder lograr usarla como un arma. Y todo lo que pueda decir, todo lo que pueda profetizar, puede ser con la mejor intención, pero no va a ser un arma efectiva contra Satanás. Jesús declaró la palabra de Dios, pero no es que las voces audibles salieron e hirieron al diablo, ¿cierto? Sino que la convicción, la unidad que tenía con la palabra era tal que el diablo no es que se debilitó, digo, ¡ay, me hirió un brazo, ya estoy débil! Sino que digo, es tan fuerte su fe, su convicción en la palabra, que lo que está declarando es que la palabra y él son uno. Dice que no adoraré a otro, solo serviré a Dios, y de ahí no me vas a sacar. Por eso el diablo se fue. No porque la voz tenía algo místico, ¿me entienden? Yo puedo repetir mucho el texto bíblico, pero por sí solo es simplemente repetir una frase. ¿Cuántos falsos maestros hay que predican con la Biblia supuestamente? Y declaran textos y declaran textos. Nosotros vimos gente ridícula, que cuando venía el COVID, que cuando vienen, ¿cómo se llama? El huracán, ¿cierto? Hubo un pseudo apóstol, ¿cierto? Que decía, yo como apóstol, ¿cierto? Y con la autoridad que Dios me da, detengo al COVID en mi nación. Y resulta que una de las naciones que más muertos tuvo. Porque está escrito, ¿cierto? Que aquí, que allá, y pa. Entonces no es que yo use un texto bíblico, no es que la voz audible le haga algo a los principados y potestades. Es la unidad que yo tengo con la palabra. Cuánto amo la palabra, no en el sentido que
que amo la Biblia, la cuido, la limpio, ¿cierto? Y me acuesto con ella, ¿cierto? Y que la respeto, ¿cierto? Sino cuánto la hago mía, cuánto me identifico con la palabra de Dios. Lo hago mío, lo hago mis conceptos, lo hago mis valores, lo hago mis convicciones, lo hago mis determinaciones. Y ahí la palabra de Dios empieza a funcionar como un arma. Amén. Entonces, de esa manera podemos lidiar un arma efectiva. Y de esa manera las oraciones que voy a hacer, reprender un demonio que es parte de la misión de la iglesia, libertar a los que están endemoniados, etcétera, etcétera, va a empezar a tener efecto. Pero nosotros vemos aquí, por ejemplo, ¿cierto? En Apocalipsis 12, de que el diablo engaña al mundo entero. Y nosotros nos sometemos al mundo, a la manera de pensar, a la manera de ver la vida, incluso a la manera de ver la religión, porque nos avergonzamos de Jesús. ¿Y estamos siendo qué? Engañados. Y hay una realidad espiritual, hermanos. No naturalice las cosas que detrás se mueven potestades, principados. No naturalice tampoco las cosas donde detrás se mueve Dios. ¿Me entiende? Tenemos que entender de que en las cosas prácticas se mueve el mundo espiritual. No de una manera mística necesariamente, pero se mueve el mundo espiritual. A través de una enfermedad mental, por ejemplo, cualquiera que sea. Lo casi 100% seguro, o casi 100% con certeza, de que cuando ya es un trastorno mental, cualquiera que sea, hay algunos que son menos graves, otros más graves, hay influencia demoníaca. Es que lo que pasa que, no sé, es que lo que pasa, hermano, usted, ¿cómo se llama? Es kinesiólogo. ¿Cómo puede decir una cosa así? Si usted sabe, ¿cierto?, que el trastorno bipolar, la depresión, y cuántas cosas más ocurren por, ¿cómo se llama?, un deterioro, ¿cómo se llama?, en la dopamina, ¿cierto?, en la serotonina, ¿cierto?, en los receptores, etcétera, etcétera, y que es un proceso. Entonces, nosotros intentamos encontrar respuestas naturales creyendo que mientras más respuestas naturales encontremos, menos espiritual es. Y lo que no entendemos que no tiene nada que ver, ¿me entienden? Sino que el mundo espiritual se manifiesta en estas cosas prácticas o naturales. Y no porque le encontremos explicación, deja de ser divino o deja de ser demoníaco. Y explicaciones que sabemos que con 10 o 20 años más pueden cambiar. Por ejemplo, en la depresión, en el trastorno bipolar y en muchas otras enfermedades de trastornos mentales, ¿cierto? No se tiene a ciencia cierta la fisiopatología de la enfermedad, sino solamente se observan cambios en la persona y se atacan esos cambios, pero no se sabe cuál es la real causa natural o práctica. Yo observo en una persona con depresión ciertos niveles de dopamina, ciertas atrofias, ¿cierto?, en ciertas áreas del cerebro, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, en la comunicación entre las neuronas, con lo cual intento yo arreglar con los antidepresivos. Por eso que no en todas las personas funcionan. Y por eso que no funciona el mismo antidepresivo en todas las personas. Tengo que probar otra familia de acá, etc. Porque es solamente una observación de lo que le pasa a la persona que está en ese trastorno. No es que todavía se haya encontrado la causa, como otras enfermedades que sí se sabe a ciencia cierta la fisiopatología. Entonces se cree que es una combinación de genética, del medio ambiente y de otras situaciones que pueden ocurrir, pero no se tiene la fisiopatología como se tiene en otras enfermedades. ¿Cierto? Entonces, no porque lo naturalicemos o le encontremos explicación racional, deja de ser espiritual, o demoníaco, o divino. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, tenemos que lidiar, tenemos una batalla, y la principal batalla que tenemos, ¿cierto?, para vencer, es en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestras emociones. Pedro dice, ¿cierto?, de que absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí usted lidia la batalla. Usted deja o que influencie la carne sobre su alma, o que influencie el Espíritu de Dios sobre su alma.
Y usted tiene la ventaja porque el Espíritu de Dios está en su espíritu. Está al alcance de su alma. Simplemente a través que usted lo aplique por medio de la fe. Porque mayor es el que está en usted, en su espíritu, que el que está en el mundo y se está manifestando a través de su carne para llegar a su alma. Mayor es Jesús. Tiene más poder, tiene más potencia. Él ya venció a Satanás, venció en la cruz, crucificó al viejo hombre, etcétera, etcétera. Él ya venció. Pero somos nosotros los débiles, o los que no nos queremos fortalecer. Como dice también, ¿cómo se llama? En Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no de mi fuerza. ¿Dónde me tengo que fortalecer? En el Señor. Te dirá, ¿pero cómo? Bueno, hermanos, ¿cómo yo me puedo fortalecer físicamente, por ejemplo? Comiendo sano, durmiendo bien, teniendo una vida libre de estrés, ¿cierto? Como dicen, ¿cierto? Bueno, ya vamos a hablar de eso, ¿cierto? Y haciendo ejercicio, actividad física, ¿cierto? Así me puedo fortalecer mi cuerpo físico. En las cosas espirituales, aunque no es exactamente lo mismo, pero coma sano, coma sana doctrina, coma Biblia, coma palabra, coma enseñanza real de la Escritura. No coma chatarra espiritual, promesas vacías, el sensacionalismo, ¿cierto? Y cuántas otras cosas más. Coma palabra sólida, palabra sana que le haga bien, para que pueda tener una buena salud espiritual, ¿cierto? Descanse en el Señor, ore, tenga comunión con los hermanos, empiece a amar a los hermanos. Amén. Usted dice, es que me llevo mejor con la gente del mundo, porque usted tiene un problema, hermano. Si yo no comparto con cierto grupo de personas, no me voy a llevar bien con ellos. Cuando usted tiene que trabajar en un lugar, usted se encuentra con gente que quizás jamás los hubiese escogido como amigos, ni como compañeros, ni para hablar, ni para conversar. Por el carácter, pero como están todos los días juntos y tienen que compartir, terminan muchas veces algunos siendo hasta amigos. Incluso hay estudios científicos que dicen de que las amistades que se forman en el trabajo, menos del 1%, siguen siendo amigos después de que se terminó ese trabajo. ¿Por qué? Porque solo por las circunstancias que estaba. Si eso pasa en las cosas naturales, ¿cuánto más si usted se abre a compartir con el cuerpo de Cristo? ¿Me entiende? Entonces, tenemos que tener comunión con Dios, con la oración, con la palabra, con los estudios, con compartir con el cuerpo, con identificarme con la Escritura, para poder lidiar esta batalla. Y tenemos una batalla, y hermanos, la batalla más grande que se está lidiando es justamente en la mente, también en la voluntad y en las emociones, pero en la mente. Chile es uno de los países, como ya les he dicho antes, que tiene más trastornos mentales en el mundo, o más enfermedades de trastornos mentales. ¿Me entienden? Y es más, estamos inventando trastornos mentales. Un niño que es hiperactivo, que es hiperkinético y los papás no saben controlarlo, lo llevan al médico y tiene TDAH. Y el TDAH es un trastorno que simplemente, perdón con los que tienen, ¿cómo se llama? El diagnóstico, pero simplemente junto un conjunto de síntomas que no sé de dónde vienen y le pongo un nombre y le pongo TDAH. Y la gente dice, ah, por fin me entienden. Y es una justificación para seguir siendo como soy. ¿Me entienden? Entonces, lo que tengo que entender, hermanos, es de que tenemos una realidad y una batalla espiritual. Y no porque usted lo logre naturalizar o encontrar una explicación racional, o porque el ser humano se esmere en eso, deja de ser divino o deja de ser demoníaco. ¿Me entienden? Entonces es importante que estemos conectados con la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Cómo manejamos nuestra salud mental, cómo manejamos nuestra salud física, cómo manejamos nuestra relación matrimonial, cómo usted maneja, para los que están casados, cómo maneja sus relaciones sexuales con su cónyuge, cómo maneja su sexualidad para los que no están casados, cómo maneja sus amistades, en qué se recrea, en qué encuentra alegría, en qué encuentra gozo.
cómo maneja la educación de sus hijos. Y perdón que sea tan, ¿cómo se llama?, catete, pero ¿por quién va a votar en estas elecciones? Ya se metió en política el hermano. Pero hermanos, la voluntad de Dios tiene que estar en todo eso. Yo no le voy a decir por quién votar, pero usted tiene que estar alineado con la voluntad de Dios. Creemos muchas veces de que la política y Dios son cosas distintas, hermanos. Y por eso que el diablo hace lo que hace en el mundo, en los gobiernos. Por eso que no hay influencia cristiana en los gobiernos, porque los cristianos votan como mundanos. Votan como gente que no tiene al Espíritu Santo, como gente que no hubiese sido salva, como gente que no vive realmente en el reino del Señor Jesucristo, que es súbdita supuestamente del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que hay tantos gobiernos, hay tantas leyes y hay tan poca influencia del cristianismo en el mundo o en los gobiernos mundiales. ¿Me entienden? Entonces, miren, llega un hermano o una hermana que se postula para ser diputado, diputada, alcaldesa o lo que sea, o concejala, quién sabe, que yo he visto casos últimamente. Y en los que más lo la pidan son los hermanos cristianos. Es que la hermana cree esto, que la hermana acá, que el hermano aquí, que no cree, que aquí, que allá, que es muy... que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo que pasó con la Marcela... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, estoy confundiendo nombre. Aranda, ¿cierto? Aranda, ¿cierto? La criticaron, no, que cómo se le ocurre, que da mal testimonio, que cómo habla, pero, hermano, era una persona que por lo menos estaba dando la voz valientemente. Habrá tenido errores de cómo lo hizo, todo lo demás, me da lo mismo. Pero la única que puso en la palestra el tema de que los cristianos le decían al tema del transgénero, no, porque nadie había alzado la voz y el mundo no tenía idea qué es lo que pensaban los cristianos, salvo porque usted de repente, en una conversación media tímida, trataba de tirar su opinión. Ella fue la única que dijo lo que realmente la moral divina pensaba del tema. El hombre es hombre porque tiene pene y la mujer es mujer porque tiene vagina. ¡Ay, qué fuerte! Que aquí, que allá. Había que alzar la voz. Y les aseguro que si no hubiese sido por esa intervención que ella hizo, quizás la ESI estaría implantada. Está implantada, pero muy camufladamente. Pero estaría totalmente implantada. Y muchos de nosotros, que tenemos hijos pequeños, estaríamos en una tremenda disyuntiva. Y aún así, sepultamos y lapidamos a esa hermana muchas veces y a los que se movían con ella. Entonces, ni siquiera votamos como cristianos, hermano. ¿Me entienden? Estamos dispuestos a votar por alguien que va, no porque es más simpático con las mujeres, porque es más simpático con los hombres, porque es más simpático con el tema del trabajo, porque es más simpático con el tema de la economía, porque es más social, ¿cierto? Porque el espíritu social y de caridad, porque el otro es un nazi, porque la otra es comunista, no sé. Estamos dispuestos a eso, a dar el voto. Pero cuando hay un hermano, una hermana, o un grupo de hermanos que forma un partido político cristiano, o quién sabe, no me meto en política. ¿Se dan cuenta, no? Que votamos como hombres naturales y mujeres naturales. ¿Y cómo podemos nosotros orar al cielo? O cuando tiene a su hijo enfermo, decir, Señor, en el nombre de Jesús, reprendo esta enfermedad. Si usted no usa las armas espirituales para vivir el día a día. Si usted usted puede creer que detrás de esa enfermedad hay un demonio, pero no detrás de la política, no detrás de su enfermedad mental, no detrás de una crisis en el trabajo, no detrás de una discusión con su esposo, no detrás de una discusión con su esposa. Ahí no, porque es racional, tiene explicación. Y creo que el diablo solo está en cosas que no tienen explicación. Y ese es el mayor engaño que ha hecho el diablo. Decirle al mundo que no existe. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, ¿de qué nos sirve tirar aceite, usar harina, usar sal, lanzar oraciones extraordinarias y pomposas donde prácticamente estamos degollando al diablo, ¿cierto? Si la palabra no es mi vida, mi identidad, porque no la uso, no vivo según ella, en la política, en el matrimonio, en la familia,
en lo que como, en la sexualidad, en mis pensamientos, en cómo ver la vida. Todavía tengo a la palabra de Dios compitiendo con otras creencias y con otras cosas. Entonces, no porque tenga explicación, explicaciones que, como les digo, pueden cambiar, porque las explicaciones científicas que tenemos ahora son distintas a las que habían hace 20, 30 años atrás. Entonces, pensemos en eso, hermano, la limitancia que tiene el ser humano. Y tenemos tanta fe en ello. Yo siempre doy, ¿cómo se llama? Yo siempre doy, ¿cómo se llama? El ejemplo del átomo. Átomo significa sin división. Y esta primera teoría del átomo era de que el átomo simplemente era una bola. Después se dice de que era una bola con otras pelotitas chiquititas que tenían cierta carga pegadas. Después se vio de que había un espacio, ¿cierto?, entre la carga positiva y las otras cargas. Entonces, sí, hay protones, hay neutrones y los otros giran alrededor de... Después, ahora se encontraron, ¿cómo se llama?, partículas más pequeñas que el electrón. Entonces, ¿es fiel? ¿Realmente usted puede poner su certeza fiel a todo lo científico? No es que lo niegue, pero usted tiene que saber de que no está libre de error, no es infalible. En 20 años más pueden, ¿cómo se llama?, descubrir de que, ¿cómo se llama?, de que era totalmente distinta la cosa. Y que, ¿cómo se llama?, no es malo en sí, porque hay que ir descubriendo cómo son las cosas. Pero al punto que voy es que ponemos tanta certeza y creemos a tan pie junto en cosas que no son infalibles y en lo que tenemos que es infalible, que es la palabra de Dios y al Dios que nos rescató, al Dios que vive en usted, al Dios que lo perdonó, al Dios que tuvo un encuentro con usted en contra de su mente pervertida y condenada en contra de Dios, y Dios se abrió un espacio dentro de usted y le abrió el corazón para que pudiera tener un encuentro personal con Él. Eso ya debería ser prueba suficiente para saber que hay un Dios, ¿cierto?, que me atrajo a Él mismo, porque por mí mismo jamás hubiese creído en un Dios así. ¿Me entienden? Ya debería ser prueba suficiente de que hay un ser superior, ¿cierto?, que se presentó a mi vida y se llama Jesucristo. ¿Me entienden? Entonces, ojo con esto, porque está ganando muchas veces la batalla dentro del cristianismo. Vemos de que hace unos años atrás era a través de lo religioso y de lo místico, y hasta el día de hoy también pasa, pero era el boom, ¿cierto? Se llevaba a todos los cristianos por lo místico, por lo religioso, y ahí los mantenía engañados. Y ahora es por lo intelectual. Mientras más intelectual, mientras más racional, ¿cierto?, menos dejamos o vamos dejando más afuera lo espiritual. Y ahí nos encontramos con predicadores que han caído en tremendas herejías y errores, como por ejemplo Jesús Adrián Romero, que partió siendo, y perdón que dé los nombres, pero es así, partió siendo un gran pastor, un gran predicador, adorador, y ahora es una persona que saca a la gente del verdadero camino de la verdad. ¿Me entienden? Entonces, o otra gente que predica un evangelio tan humanizado que es como escuchar a un psicólogo, a un coach. Y perdón que también dé nombres, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El pastor Rocha. Yo principalmente con el personaje yo no tengo problema. Y tampoco tendría por qué tenerlo o no. ¿Cierto? Yo, ¿quién soy? Pero en realidad creo que si él se gana así la vida, aunque creo que es un poco deshonroso para él, pero es un tipo chistoso, ¿cierto? Tiene bueno, aunque creo que hay veces que se excede, pero el tipo es chistoso, incluso yo hasta escucho ciertos chistes que tira y son graciosos. Creo que no hay mucho problema en ellos, ni como rajar las vestiduras y todo lo demás. Pero lo que él predica como pastor, creo que eso es más problemático que el personaje, desgraciadamente. Humanizar el evangelio. De tal manera que quiero hacer parecer la luz tanto a las tinieblas para ganar a la gente, que termino predicando algo sin luz, que es igual a las tinieblas, pero más bonito para la gente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la gente llega supuestamente al cristianismo y nunca se convierte, nunca nace de nuevo, nunca conoce al verdadero Señor Jesucristo, sino llegó porque llegó a un lugar donde le están dando simplemente lo que necesita y se siente bien ahí. Aceptado, querido, amado, como en ningún otro lugar, o en la otra iglesia que eran todos religiosos. Pero ¿y
sigue condenado, hermano. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque ahora lo que más se está atacando, justamente, estamos viviendo una era donde pobres de estas siguientes generaciones. Por eso guardemos a nuestros hijos, porque todo es cuestionado porque sí. Funcione o no funcione, si viene de atrás es malo. Lo tenemos que hacer nuevo, no importa que haya funcionado, no importa que sea bueno, no me interesa, porque vienen generaciones, ¿cierto?, que no nos queremos someter. Así de simple. No nos gusta que nos digan qué hacer. Queremos hacer lo que se nos place. Queremos cambiar todo, cambiarlo. Y con la inteligencia artificial, hermanos, se viene una generación. Bueno, ese va a ser, ¿cómo se llama? Un tema que vamos a ver algunos de estos días. Pero se viene algo muy peligroso. Amén. Entonces, tenemos una realidad y una guerra espiritual que tenemos que lidiar contra principados, contra potestades, contra demonios. Amén. Y espero, hermano, espero que usted no haya participado de cosas del Halloween. En el trabajo, en alguna fiestecita, y que se haya puesto algo en la cabecita, ¿cierto? Y que se haya puesto algo. No porque ponerse algo lo va a contaminar. No porque comerse esa comida lo va a contaminar. O no porque dejar que le den los dulces los dulces a su hijo o ¿cómo se llama? Hija, porque el dulce tiene algo que cuando entró al organismo, ¿cierto?, entró un demonio. No. Espero que no haya participado. Y si lo hizo, cuestiónese si realmente tiene una fe centrada en Dios. Porque ahí es donde damos testimonio, ahí es donde somos luz. ¿Me entienden? No es que el dulce tenga algo, no es que el disfraz tenga algo así, porque es ropa, es tela, plástico, goma. Sino que es su falta de fe en ese momento, su falta de luz en ese momento, lo que le abre puerta a las tinieblas. ¿Me entienden? Voy a dar un ejemplo bíblico que habla de este principio. Por ejemplo, Pablo dice: si ustedes coman de todo lo que hay al frente, porque todas las cosas son bendecidas con la acción de gracia que ustedes dan a Dios por lo que están comiendo. Pero si alguien declara al frente de ustedes que lo que se van a comer y lo que les sirvió es consagrado a los ídolos, entonces no coman. No por su mente, porque tú sabes que simplemente es comida, ¿cierto?, sino porque él lo declaró. Y no porque sus palabras mandaron una maldición sobre esto, sino porque si tú comes algo que abiertamente es consagrado a los ídolos, ¿qué estás haciendo? Comiendo algo consagrado a los ídolos. Sigue siendo una manzana, sigue siendo un dulce, sigue siendo un caramelo, ¿cierto? Pero está consagrado, ¿qué? A la muerte. Hermanos, Halloween es una fiesta demoníaca. No es una fiesta inocente donde los niños van a pedir dulces. ¿Me entienden? Es una fiesta demoníaca. Y no se trata de ser religiosos. No es como por ejemplo, ¿cómo se llama? Navidad, que es una fiesta donde Jesús no nació en Navidad. Algunas historias dicen de que es la conmemoración de, ¿cómo se llama?, el nacimiento de Iris, con no sé qué cosa. Hay otros estudios históricos que muestran que no es tan así. El tema, independientemente de eso, no es una fiesta consagrada a los demonios. Dentro de todo, ¿cierto?, es una celebración donde supuestamente se celebra el nacimiento de Jesús. Sabemos que Jesús no nació ahí, aunque no sabemos exactamente la fecha, y Dios nos la estipuló para que no andemos en pos de estas cosas, ¿cierto? Pero sabemos que no es ninguna fecha probable. O sea, ahí jamás podría haber nacido, por el tema del clima, por el tema del relato bíblico, etcétera, etcétera. Pero es una linda oportunidad. Ejemplo, yo no celebro Navidad en mi casa, ¿verdad? Pero es una linda oportunidad muchas veces con los familiares que sí lo celebran, recordarles y darles testimonio que esta fiesta se celebra en conmemoración con el nacimiento del Salvador, que se llama Jesucristo, el cual llegó a mi vida, me salvó, me rescató y tiene la puerta abierta también para ustedes. ¿Me entienden? Entonces, ni siquiera para eso hemos sido buenos como cristianos, mantener vivo el recuerdo de que la Navidad, por último, ¿no es cierto?, se celebra o se conmemora el nacimiento de Jesús. Hasta para eso, por nuestra pelea, hemos dejado que se pierda. Y dejamos de que la gente celebre a Santa Claus, el espíritu navideño ahora es otra cosa, ¿cierto?, que no tiene nada que ver con Jesús ni con sus valores. ¿Me entienden? Entonces, pero Halloween, hermanos, es una fiesta demoníaca. Así que espero que no haya participado en nada. Si participó, arrepiéntase.
y empiece a realmente ver si realmente tenemos una fe comprometida con los valores de Dios, en los temas del aborto, en los temas de la violación, en los temas de las enfermedades mentales. ¿Me entienden? Entonces tenemos que nosotros realmente cuestionarnos, ¿estaré realmente, mi mente está siendo transformada a la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta? Y eso es lo que tenemos que tener claro, hermanos. Porque hay gente cristiana que aún encubiertamente está a favor del aborto. Hay gente cristiana. Mire, yo no puedo concebir, hermano, pero voy ¿cómo se llama? A terminar con esto. Yo no puedo concebir que una madre, que ya es mamá, porque en el tema de la maternidad y la paternidad es distinto. Una madre sabe que tiene un ser adentro y ya empieza a tener una conexión con su hijo, se empieza a proyectar porque lo siente. Para el papá es más difícil porque es todo externo. Toca la guatita, ve fotos, todo lo demás, pero es algo externo. El papá realmente empieza a tener una conexión y empieza a cambiarle el mundo, la vida, cuando toma al niño. Lo empieza a ver, que es frágil, que es pequeñito, que tiene que ser cuidado, guardado, que hay que comprarle cosas, y eso lo empieza a llevar. En cambio, una madre empieza a sentir a su hijo desde el vientre. Quizás no desde el momento instante en que queda embarazada, que se produce la... Pero desde que ya lo sabe, se empieza a dar cuenta que hay un ser en su vida. Yo no puedo entender que una mujer que ha sido madre pueda justificar, ¿cierto?, que se mate una criatura que ella misma ya tuvo en el vientre. Se mate una criatura porque fue por violación, por ejemplo. Habiendo ella tenido a su hijo, que ahora lo ve grande, y entendiendo que si ella hubiese abortado, ya sea por violación, ese niño que lo ve todos los días no existiría. Y hay gente cristiana que tiene ese pensamiento. ¿Por qué? Porque el mundo nos tiene engañados. ¿Me entienden? Los que deberían estar, miren hermanos, perdón que sea tan así, pero lógicamente, racionalmente, los que deberían estar peleando a favor del aborto deberían ser los hombres. No porque sea algo bueno, sino por la estupidez de los hombres. Y las que deberían estar luchando en contra del aborto deberían ser todas las mujeres unidas. Entonces uno dice, ¿cómo este mundo está patas para arriba y loco que los hombres están tratando de impedir el tema del aborto y las mujeres, en su mayoría, digo, no todas, obviamente, están tratando de sacar adelante el aborto? ¿Me entienden o no? Entonces, ¿cómo? Eso es un trastorno mental y eso es demoníaco, porque ni siquiera es lógico. ¿Me entienden? Y ni siquiera justificado con una violación, hermanos. Porque el engaño del mundo es que es tan pobrecita la mujer que fue violada, y claro que sí, es algo terrible. Y yo les he enseñado de que la violación es igual en la Biblia como haber matado a esa mujer. Así de grave es el daño con que ella queda. Pero eso no justifica que el ser tiene que morir, ese niño tiene que morir. Es que es un feto, no. Los médicos le pusieron el título de feto. Usted le quiere poner el título de feto para no llamarlo niño y no sentirse mal solamente. Pero es un niño que está por nacer, o una niña que está por nacer. Qué terrible la violación. Hay que tratarla, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué tiene que morir el niño? No debe morir el niño. Y la Biblia lo dice claramente, que Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente, porque el niño no violó a la mamá. Es que cuando vea al niño crecer y le vea la cara del violador, porque va a ser parecido al violador, va a ser algo terrible, sí, va a ser terrible, pero el niño no violó a la mamá. Por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que cuente esto. Pero, por ejemplo, yo soy muy parecido físicamente, ¿cómo se llama? A mi papá. Y mientras más viejo me pongo, más parecido me pongo. Y mi mamá sufrió mucho con mi papá. Sufrió mucho. Y muchas cosas muy terribles. Pero cuando ella me ve a mí, ve al hijo. Pese a que soy parecido al padre, entonces ella me dice, oye, eres muy parecido a tu padre. Pero ella como mamá me sigue amando como madre. No ve al agresor en mí.
ve al Hijo. Solo ella podría explicarlo, porque ¿cómo se puede llegar a eso? Pero en Cristo Jesús se puede. Se puede. Porque el amor y el perdón y el amor de Dios puede. Amén, hermanos. Entonces, cuidémonos del mundo, porque así entra sutilmente y está ganando la batalla dentro de la iglesia. Y nos tiene entretenidos lanzando cosas artificiales al aire, enterrando estacas y haciendo un montón de shows. Y no nos mantiene enseñándonos, exhortándonos, insistiéndonos día y noche, como dice las Escrituras, mientras se dice hoy, a hacernos uno con la palabra, porque esa es la mayor arma en contra de Satanás y las tinieblas. Amén. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por este momento. Yo te ruego, Señor, que podamos, Señor, conectarnos con tu sentir, con tu pensar, con tu voluntad, con tu mente, Señor. La palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Que podamos realmente entender la necesidad de que nuestras mentes sean transformadas por tu palabra. Que nos alineemos, que nos identifiquemos a tal punto con tu voluntad que sea nuestra para nosotros. Que tu voluntad ya no sea querer hacer tu voluntad, sino que tu voluntad sea la nuestra. Que lo que tú quieres hacer sea realmente lo que nosotros queremos hacer. Queremos ser verdaderos guerreros y guerreras de luchar esta batalla contra principados y potestades, contra las huestes espirituales de maldad. Ayúdanos a convertirnos en guerreros y en guerreras con oraciones efectivas, con palabras efectivas, Señor, para derrotar al diablo. Líbranos del engaño de las tinieblas y del mundo, porque las cosas son racionales, no son espirituales. Ayúdanos a ver la realidad de la guerra espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos.